Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un lunes de Tu Historia Detrás de. ¿Cómo están? Pues aquí estamos con la licenciada Ana Karen nuevamente. Fue un tema demasiado interesante, demasiado amplio. La verdad es que nos pidieron pues ampliarlo un poquito más. Nos preguntaron muchas cosas, tienen varias dudas. Entonces, pues aquí estamos nuevamente. Bienvenida para la segunda parte. Hola. Hola, buenos días. No, pues sí, el tema de la educación, muchas gracias otra vez por la invitación. Sí, es un tema que da para mucho, entonces pues aquí estamos. Sí, es muy extenso, ¿no? Yo también me quedé con muchas dudas, la verdad es que, bueno, muchas ganas de preguntar. La verdad es que nos quedamos con preguntas en el aire, nos hicieron varias preguntas también, entonces, pues sí, es un tema que creo que muy bien vale la pena hacer su segunda parte, ¿no? Ok, entremos así de lleno, así de lleno, con todo, como yo digo. Fíjate que de las dudas que yo tenía, que dije, no, lo tengo que preguntar, y luego cuando acabó el capítulo anterior, decía, no, Dios mío, por favor, déjenme preguntarle, es el tema de las tareas, que yo creo que es un tema que el 90% de las mamás, te lo juro, sufrimos horrible, ¿no? Sobre todo en esta etapa de preescolar. O sea, preescolar y yo creo que todavía primaria baja, porque ya después como que ya se vuelven todavía más independientes, o uno ya no les sabe ayudar, ¿no? Pero yo pregunto, por ejemplo, o sea, ¿tú qué opinas? Primero, o sea, ¿crees que las tareas son necesarias? Porque ese es un punto número uno en debate, ¿no? O sea, dicen, es que las tareas no se deben de mandar, o hay quien dice, sí se debe de mandar para reforzar, y ya después de eso hay quien se excede y quien hace otras cosas. Pero, ¿qué opinas? ¿Sí crees que son, como maestra o licenciada en pedagogía, tú sí crees que son necesarias que los niños las lleven a casa? Yo sí creo que sean necesarias, siempre y cuando sean bien pensadas, bien planeadas. Hay maestros que luego nada más te mandan que el dibujito, colorea, recorta y pega, es el típico de recorta y pega, porque se ahorran mucho tiempo, también ellos como en clase, para estar escribiendo diferentes tareas a cada alumno, de acuerdo a su necesidad. Entonces es muy fácil enviar un recorte y pega, círculo, recorte y pega, palabras con tal letra, o recorte y pega, triángulos, ¿no? Pero si nos enfocamos a que realmente sea provechosa esa tarea, pues debería ser enfocada a los temas que se ven en clase, porque precisamente son para eso, para reforzar lo visto en clase. Y aparte que los papás vean los temas que se están llevando y que ellos en casa refuercen, no solo con la tarea, sino con otras actividades que pudieran hacer en su día. Pero entonces, por lo que entiendo, las tareas prácticamente ustedes las deciden. O sea, no hay un programa o algo que te diga, oye, tienes que enviar esto. O sea, tú como maestro, tú decides qué enviar. Sí, uno como maestro decide qué tema necesita reforzar, apoyar, o bien darle continuidad a los temas que damos en clase. Okay. Y bueno, yo tengo otra duda referente al tema, lo platicábamos en un podcast pasado. Referente a mí me tocó muchas veces con mis hijos en el kinder, sobre todo, que eran, no sé, días de puente o cosas así, y era, no sé, consíganse el tope cuadrado, ¿no? O sea, de crema cuadrado y lo tienen que hacer así, o sea, y al final para mí era así como de que, o sea, ya nos van a mandar nuestra tarea, ¿sabes? Porque era conseguir nosotros y hacer nosotros realmente, porque el niño no hacía nada, o sea, realmente que sabes que no lo va a poder hacer. Sí, claro, porque pues es un niño de preescolar, digo, me pasó mucho en preescolar con ellos, conseguir ese tipo de materiales o cosas que decías, es que es tarea para uno, y yo decía, pero ¿por qué yo quiero disfrutar este fin de semana que es largo con mis hijos? Y, o sea, ese tipo de tareas, ¿qué onda ahí? O sea, ¿cuál es tu perspectiva? Es como te digo, realmente los maestros se tienen que enfocar en la necesidad de o qué quieres aprovechar de acuerdo a esa tarea. Hay muchas manualidades que sí dicen los papás, es que esta es tarea para mí, por ejemplo, ¿no? Cuando te mandan a hacer la calaverita, la Catrina, que hay que vestirla y no. Se les pide, de hecho, a los papás que ellos busquen los materiales y le ayuden. Pero hay papás que sí dicen, no, pues quiero hacer una super manualidad y terminan haciéndola ellos.
cuando nosotros en las especificaciones, o los maestros en las especificaciones, y ponen darle los materiales y que ella desarrolle su creatividad. Es Claro. para eso, ese tipo de manualidades es para eso, para que ellos desarrollen su creatividad, intenten hacer mucha O motricidad motricidad y fina. todo. Ujú. Entonces, pero entra en ese tipo de cosas una competencia entre Ok. papás, de que si la mía va a estar mejor, o la mía va a estar de tal personaje, o tales materiales de mejor calidad, va a tener mejor presentación. También viene esa parte de competencia por parte de los papás. O sea, tenemos problemas. Sí, Un poco. porque realmente ya no estamos dejando a los niños Sí, que... que ellos la hagan. Y entonces le terminamos haciendo la tarea cuando pues es para ellos y nosotros terminamos haciendo todo, porque en cierta parte yo también como mamá lo he hecho a veces. Mi hija me dice, es que tengo que hacer la tarea, y le empiezo a decir, sí, tienes todo el fin de semana para hacerlo, o tenemos todo el fin de semana para hacerlo. Y ya cuando llega el fin de semana, por las prisas, termino yo haciéndolo todo. Ujú. Entonces, es más que nada eso, que aunque le digamos que la tarea es para los niños, los papás terminan involucrándose mucho cuando son tareas que decimos un poquito más complicadas, de mayor esfuerzo, y les quitamos esa como responsabilidad. Si ellos tenían que buscar, yo ya le di todos los materiales. Si ellos tenían que recortar, yo ya le recorté todo. Si ellos tenían que pegar, pues yo ya nada más le detallo. Entonces nos hacemos tan partícipes que no les dejamos hacer la tarea. A ver, Miss, voy a levantar. Sí. Voy a decir algo que debate todo eso. Es que, fíjate, o sea, tienes mucha razón. De hecho, dentro de mis preguntas estaba, por ejemplo, primero, ¿ustedes identifican cuando nos envían una tarea que de plano no van a poder hacer los niños? Bueno, ya aclaraste que sí. Y luego mi otra pregunta también era, estas tareas que ustedes mandan van enfocadas de alguna forma o tienen algo que ver con el desarrollo del niño. Ya me contestaste que sí, y tiene mucho sentido, ¿no? O sea, Claro. si me dices, oye, déjale al niño hacer, no sé, te voy a poner un ejemplo con María José, de repente le dejaron hacer un robot como con el Cajas, tubo de, ¿no? no, con el tubo de la alberca. Entonces sí, por ejemplo, pues sí, le corté el tubo, le puse, era ponerle unos plumones con unas ligas y pegarle los ojitos y ella como que tenía que dibujar con eso, ¿no? O sea, sí tenía como mucho sentido, la verdad. Pero por ejemplo, en primero de primaria, me acuerdo perfecto el año pasado, le dejaron en la de computación, decía, imprime este PDF, recorta o sea, era como su proyecto de medio año, ¿no? Imprime este PDF que te estoy enviando, recorta la computadora, era una computadora completa, con monitor, con teclado, el PDF, o sea, era una hoja de tamaño carta, entonces ya te imaginarás de qué tamaño eran los dibujos, o sea, ya sabes, como esas monitas que tenías que vestir, solo que había que hacerlo como en 3D. O sea, había que armar la computadora en 3D. O sea, imagínate armar una computadora, un tecladito de este tamaño, así todo en 3D. O sea, era lógico que ella no lo iba a poder hacer, ¿no? Pues entonces dije, bueno, eran dos opciones, ya después lo leí bien. Era, haces ese PDF y lo recortas, o tú lo haces como tú quieras, pero tienes que recrear toda la computadora. Entonces, mi punto número 1 es, el PDF estaba imposible para los niños. Igual por mi premura yo lo imprimí, obviamente yo le armé las cosas estas y hice que ella lo pegara y que ella escribiera las partes o sea, traté de involucrarla hasta donde le era posible motrizmente, ¿no? Pero sí me llevó una chinga, 1. Y 2, cuando yo le mando el proyecto al día siguiente, ahí me viene todo esto a la mente de lo que dijiste, porque no manches, o sea, me sentí cucaracha con la macetita de mi hija. Porque te juro que unos papás llevaban unas computadoras así en cartón de este vuelo con brillantina rosa. Y entonces obviamente María José me dijo, ¡wow! Mira, eso tiene brillantina rosa. Y yo así de... La finalidad de todas esas actividades sí es que hagan cosas bonitas y presentables, pero también que haya esa convivencia entre los niños con sus papás, y que trabajen mutuamente y que den ideas y que opinen y que digan, pues le podemos hacer esto, le podemos hacer así, o podemos usar tales materiales o X, ¿no? Pero sí que dejarlos a ellos que participen y que lo hagan lo más posible ellos. O sea, sí, a lo mejor y al otro día, como tú dices,
sí ve algo más elaborado, pero ella se queda con lo de, pues, sí, con la interacción que tuvimos al hacer la tarea, ¿no? Exacto. Sí, claro, porque a lo mejor esa computadora que iba con un montón de brillantina, pues evidentemente el niño o la niña pues, no participó y la hizo completamente a los papás. No, le llevó toda la madrugada. Sí, no, claro, y te das cuenta también en Sí, eso, no. pero sí, o sea, ella acaba de decir un punto súper importante, ¿no? O sea, si nosotros intervenimos, pues ya le estamos quitando ese objetivo que Ya es el trabajar niño la se siente- motricidad y Exacto. ay, se me fue la palabra, o sea, que desarrollen esa parte que, pues sí, que lo inventen, que lo creen, que ellos digan, pues puede Que llevar es su esta creación. Sí, claro. De su creación. Y le cortamos las alas. Oye, yo una vez Exacto. hice eso, una vez le hice una tarea a Paulo, ya era muy noche, y la hice para que la entregara al día siguiente, y si al día siguiente Paulo la vio así como de, ¿A qué hora? ¿a qué hora la hice? O sea... Y ¿sabes qué? Muchos niños llegan y dicen, ¿la hizo mi mamá? Sí, Ah, O sea, sí. Sí. dicen todo, hijos de O sea, yo no la hice, la hizo mi mamá y le puso esto y le hizo el otro y no sé qué. Y O ni yo estaba dormido, ¿no? Seguro dijo Paulo, yo ni me enteré. realmente pues no son para eso las tareas, sino para que interactúen con los papás, se tomen su tiempo, tengan un tiempo de calidad entre papá e hijo. Sí, y eso es algo que realmente yo no entendía. O sea, yo decía, esto es para mí. Ay, qué bueno. Que, mira, hay de sí. tareas a tareas, como tú decías, lo del topper. Ajá. O sea, a lo mejor y tú le buscaste entre tus tantas posibilidades, pero a lo mejor en esa idea de la tarea de la maestra es que el niño y te hiciera un despapalle ahí en tu cocina y él buscara. Ujú. Y tú se lo resolviste buscándole por todos lados. Sí, sí. Ah, bueno, es que también déjame decirte a nuestro favor, o sea, que sí creo que muchas veces no especifican tan claro cuál es el objetivo. Sí, ¿no? Claro. Eso Y sí. nosotros tenemos que adivinar de muchas formas Más qué bien es no lo que quiere, ponemos, ¿no? más bien ni siquiera ponemos el objetivo para que ustedes lo lean de esa tarea. Exacto. Nada más damos la tarea. indicación de la tarea y no Traer un ponemos- topper. Sí, en Nunca parte ponemos un sí es, objetivo. porque, o sea, Ujú. yo me acuerdo de esa vez que era un topper de crema cuadrado y yo decía, pero ¿cuál? ¿Sabes? Porque aparte esa marca no la utilizo mucho. Y pues anduve buscando en los centros, en Y los que realmente supermercados. sea cuadrado, ¿no? Sí, y que realmente sea cuadrado, ¿no? Y pues el que más se asemeja es el de Santa Clara, que es lo más cuadradito que hay. Pero para mí fue, y todavía, me acuerdo que tenía varios días, y todavía le pregunté a la maestra que sí, no, sí, están, sí hay. Y yo ya estaba desesperado, o sea, le iba a cortar un envase de leche cuadrado, y dije, pues que se lleve ese, o sea, si lo que quieres cuadrado, pues que se lleve ese, pero yo ya le estaba buscando una solución. Y sí fue a buscar en varios lados hasta que encontré el mentado Santa Clara. sí, topper, ¿no? Sí, sí, Pero fue así de que... Sí, ¿no? tal vez Y para una ese- manualidad X, pero como Exacto. dices, ahí no dijeron realmente cuál era el objetivo de... Exacto, yo creo que de esa ese tarea. también vendría a ser un punto bueno que retroalimenten los maestros, Ujú. que no nada más solicitemos la tarea, sino que también les hagamos a ustedes ver cuál es el objetivo de esa tarea. Exacto, sí nos ayudaría mucho. O sea, nosotros a lo mejor lo tenemos muy claro, pero los papás van a decir, ¿esto qué? Entonces sí retroalimentar con la finalidad o el objetivo de esa tarea. Claro. Porque además siempre vamos a buscar, la verdad estamos tan ocupados, tan cansados, tan del día a día, que te van a mandar eso y tú vas a buscar, o sea, no vas a leer, traer un tope cuadrado y no vas a decir, sí, esto es para estar con mi hijo y desarrollar juntos la habilidad. No lo vas a decir, te vas a decir, puta madre, un topper, Digo, a menos... y vas a agarrarlo más rápido, o vas a preguntar, ¿alguien tiene un topper? Y no vas a sacar ese ¿Sabes peso, qué? ¿no? A lo mejor específicamente que no sea como una tarea, sino que sea, porque obviamente traer un topper no es hacer una tarea, sino Ujú. es traer un material, Ujú. no especificando a lo mejor eso. Traer el material para realizar en clase la siguiente actividad, ¿no? Es diferente a tarea, traer un topper. O si van a mandar un proyecto, mandar proyecto tal, Ajá. y poner abajo así entre paréntesis, objetivo, que el niño desarrolle cierta habilidad o que Sí, trabaje exacto. en conjunto, bla, bla, bla. Y tú dices, bueno, le echo más ganitas, porque, o sea, me evito hacerlo cuando esté dormido. Pues ya te buscas el tiempo de Para hacerlo con el hacerlo. niño tranquilamente, ¿no? Entonces sí Sí. creo que sería un muy buen punto ese. Sí, yo creo que a veces, pues sí, como maestras,
Yo creo que a lo mejor, digo, no es justificación ni nada, digo, tú lo sabrás mejor, pero a veces también ellas se saturan demasiado No, claro. con el trabajo, niños, ¿sabes? O sea, yo me supongo que también, pues por ahí se les ha de ir el avión, ¿no? O sea, a lo mejor pues, si tienen que poner un poquito más de énfasis en eso, pero pues ya una que es mamá, que anda en el día a día y corriendo con los hijos y corriendo, o sea, imagínate. O sea, maestra, mamá, tengo que ver mi casa y tengo que, ¿sabes? Oh. Son un montón de cosas. ¿Sabes claro. cuándo, o al menos nosotros como escuela, o en la escuela que trabajaba, se hizo esto de enviarle casi nuestra planeación a los papás en la pandemia? Uh-huh. Hacíamos una planeación para nuestra escuela y otra planeación en donde se especificaban los objetivos de tal semana o de tal materia o de tal actividad, para que los papás tuvieran ese conocimiento de por qué se hacían ciertas Pero porque actividades. estábamos trabajando con ellos en casa. Ah, porque ustedes estaban trabajando con ellos en casa. Entonces, en la pandemia, a lo mejor muchos maestros en nuestra escuela, te digo, lo hicimos, hacíamos planeación para la escuela y planeación para los papás, en donde ellos semanalmente iban viendo o podían ver ahí los temas que íbamos a trabajar, las actividades, cómo las íbamos a trabajar y los objetivos de esos temas. Y no se quedó eso. O sea, terminó la pandemia. Es que sabes que es doble chamba. O sea, bueno, sí, a los razón. papás solamente se les envía mensualmente un temario de los temas, pero sin objetivos a cumplir. Pero sí es más chamba todavía para nosotros. Sí, o sea, sí tienes razón, aunque sí nos ayudaría. Sí, ¿no? sí, Que es sí lo que los ayudaría platicaba. bastante. Digo, a quien realmente le interese, porque va a haber, Sí, la verdad, déjame decirte que a mí me envían el temario y la verdad es que no lo leo, ni porque siquiera además, para cuando se vienen los exámenes. pues no, o sea, porque no tengo esa, no sé, ¿sabes? O sea, al final como dices, ni va a venir el objetivo y voy a ver el temario, pues sí, va a ver las tablas, las sumas y yo, pues chido, o sea, de todos modos todos los días hago tarea con ellas y ahí es donde realmente me voy dando cuenta que están trabajando. Claro. Sí. Entonces, y al final sí mandan los libros y te dicen que estudie de la unidad tal a la unidad tal y pues ya los pongo a repasar esa parte. Eso. Pero la verdad, fuera de eso, la verdad no le pongo tanta atención a eso. Bueno, pero es que ese es otro punto a tu favor, o sea, no te estás tomando el tiempo de leer los temas, pero sí estás haciendo las actividades con tus hijas, entonces de alguna manera sí te estás involucrando y ya estás, por lo menos. sí, ya te estás involucrando y ya sabes qué es lo que está viendo, qué es lo que está trabajando, si algo le falla, si algo, ¿sabes? Hay que trabajar más en este punto, claro que te das cuenta, o sea. Yo sí, no necesitas un hace temario poco para revisando el cuaderno, la libreta de mi hija, le dije, oye, la maestra va a pensar que, no sé qué cosa va a pensar en la escuela porque aquí en casa trabaja súper bien, sí se distrae, pero hace las actividades mucho mejor que como las hace allá en su escuela. Entonces le dije, la maestra va a pensar que yo las hago yo, porque o sea, sí se nota la diferencia entre un trabajo hecho en clase. trabajo. Pero eso no tendrá que ver, digo, tú me lo dirás mejor, con el enfoque que tienen los niños, porque no es lo mismo que esté en un salón con 20 niños, donde se está distrayendo a tu casa sola. Se distraen mucho, platican, se levantan, ya tienen ganas de ir al baño, van para acá, van para allá, y ya se quieren ir al recreo, ya quieren ir a comer. Entonces sí son muchos factores que influyen para que el trabajo sea mucho mejor hecho en casa. Sí, ¿no? y la verdad es que los niños sí se distraen con todo, Sí. ¿no? O sea, Sí, está sí. muy difícil que lo tengas enfocadito, ¿no? Oye, yo ahorita comentaba algo muy cierto, Caro, que decía que ha de ser bien difícil tanto trabajo, porque además, pues obviamente, de que tienes el trabajo con los niños en la escuela, pues yo sé que tienes a tus niñas acá, y además son niñas igual pequeñas, o sea, de las edades, ¿no? Entonces, o sea, en edades complicadas. Y digo, yo te he visto, que yo siempre te he dicho que la verdad tu trabajo está muy cañón, pero sí te pega, por ejemplo, yo supongo que hay días mucho más pesados en la escuela, donde los niños están a lo mejor particularmente más difíciles, donde el ambiente es más complicado, que también influye tú, finalmente eres un ser humano y tienes emociones y todo, pero cuando llegas a tu casa con tus hijas, o sea, ¿qué haces? ¿Aplicas la de borrón y cuenta o si traes todo eso? Sí, se trata trato de dejar lo de la escuela en la escuela. Y más este último año sí dijimos o acordamos en casa de no vamos a traer trabajo a casa porque sí nos está quitando mucho tiempo, más que nada los fines de semana, por ejemplo, que
teníamos planeado hacer algo y pues siempre no, porque hay que estar marcando cuadernos, hay que estar enviando evidencias o hay que estar calificando, hay que estar X cosas, haciendo planeación. Entonces, sí lo aplicamos este último año que estuve laborando, de nada, sin nada de trabajo en casa. Adelanta en la escuela lo más posible para que estés un poquito más libre en las tardes y los fines de semana y tengamos más tiempo con nuestras hijas, con nuestra pareja, y entonces sí poner tus límites entre todo lo que puedas adelantar en la escuela, hazlo allá y aquí. ¿Y si se puede? ¿De plano no te traes nada de trabajo? Sí, este ciclo escolar de plano no traía nada. Nada. O sea, sí, nada. Si acaso alguna vez planeaba así en fin de semana o algo, pero era lo más mínimo. Que a comparación de otros años era de que traía los cerros de cuadernos para marcar o los exámenes y hasta me ayudaban y así. Este ciclo pasado no. ¿Y en qué tiempo lo haces en la escuela? Si tienes tiempo. Sí hay tiempo, porque las clases son, o en preescolar, son de 9 a 2. Y entonces tienes como de 7:30 a 8:30 para poder marcar o adelantar actividades, y ya de ahí de 2:30 a 3:30, que es la hora de salida, para poder adelantar unas cosas. O en las horas en que los pequeños se van a educación física, a computación, a la clase de artes, en esos tiempos puedes aprovechar para trabajar, que no es mucho tiempo, pero sí te ayuda un montón. Sí, claro. Si no es estar ahí echándote el cafecito, te pones a adelantarle y ya estás en tu casa. Sí, claro. Entonces sí debes de planear como los tiempos para que... ¿Se organiza? Sí, organizar muy bien para que no haya más trabajo en casa y solo te dediques a tu casa, a tu familia. Es que yo siento que si yo fuera maestra llegaría y no quisiera ver a mis hijos. O sea, si así, a veces no los quiero ver. O sea, imagínate si yo tuviera que estar con 20, ¿cuántos eres de cuánto grupo? 24. 24 chavitos, ¿no? No, yo tampoco podría, o sea, a mí me costaría mucho trabajo. Que bueno, déjame decirte, tengo por ahí varias anécdotas, pero yo cuidaba al hijo de una amiga justo cuando estaba en preescolar y primero de primaria, me parece, parte de primero. Y fue en pandemia y fue ponerlo en las clases. Sí, claro, en su lab, en las clases. Pero al mismo tiempo tenía a mi hijo de sexto de primaria, entonces, híjole, fue un tema bastante complicado, porque obviamente mi hijo me demandaba tiempo y era así como de que, sí, es que estás con este niño y a mí no me haces caso y a mí no es, o sea, sí me pasó que de repente iba a ver a mi hijo y dormido, ¿no? O sea, estaba en clases en línea y ya se me había dormido, ¿no? Y descuidaba al niño de preescolar y de repente ya estaba matando las moscas, o se estaba picando los ojos, o estaba intentando saludar a su compañerito en la cámara que ni siquiera lo escuchaba, o estaba recortando otras cosas que no debía haber recortado. Muy difícil para él. Entonces la verdad es que estaba muy difícil, y sí lograr que el niño de 5 o 6 años pusiera atención en una computadora híjole, fue un tema bastante difícil, y la verdad es que sí, o sea, ese punto que decía hace rato Ana, que mandaban en el objetivo, pues sí, o sea, porque digo, me tocaba hacer tarea con él, me tocaba trabajar y a veces participar en sus clases, porque eran las clases de educación física, y ahí teníamos que estar con ellos brincoteando y haciendo, ¿sabes? Y yo así de que, es que yo no quiero salir en la cámara, pero me tocaba rifarme con él y hacer la actividad con él, porque sí era mucho de, bueno, pues si vamos a trabajar con los papás, vamos a trabajar bien, ¿no? Y era en educación física y era en las actividades, porque si de repente yo tenía que hacer acto de presencia y así de que, bueno, pues ustedes ya saben que yo no soy la mamá, pero aquí estoy, ¿no? Y sí, o sea, la verdad es que sí fue un tema bastante difícil lograr tener la atención de él al 100%. Nunca lo logré al 100%, pero sí fue... Oye, ahorita que difícil. estás diciendo eso, me estoy acordando de justo también, pues es que iban en la misma escuela y María José tomaba las clases de preescolar en línea, y me acuerdo que todas las mañanas le ponían una canción como para despertar, ¿no? O sea, ya sabes, cualquiera, las hormigas, yo qué sé. Y yo con las cosas tan ridículas que uno hace, no me ponía enfrente de la cámara, pero me ponía en la parte de atrás y ahí estaba, atrás con ella, las hormigas, y decía...
o sea, de todo lo que uno tiene que hacer, porque ella decía, es que no quiero, es que no, entonces yo le decía, sí, ándale, vamos, y entonces ya te vaya a bailar del otro lado, y ella se animaba, ¿no? En cierta parte probaron o... Mucho lo que ustedes les toca. Mucho del trabajo que nosotros... Y con uno nosotros, Ajá. ¿no? O dos, si acaso, pero no, ustedes sí, imagínate. hacer que 24 niños tengan ganas de bailar. Sí, está difícil. Cuando toca bailar Claro. o estén sentados para escuchar el cuento O a o veces se laven las manos para comer los 24 o sea, o no sí es- quieren, o sea, a veces era de que, es que no quiero estar en la clase, tengo hambre, y yo, papi, nos falta media hora, aguántame. No, es que ya Oye, eso tengo es muy mucha recurrente hambre. con ustedes, ¿no? El Tengo tengo mucha- hambre. sí, Sí, pero es así como de que si no como en este momento me Sí. muero. Pero seguro se los dicen en clase igual, ¿o no? De que no pueden sí. comer hasta Ajá. que Sí. sea la hora. Entonces es que ellos no miden Y esa... es por eso en el episodio pasado ves que te comentaba que muchos llegaban muy temprano y Ujú. que no comían. Es la mayoría de los niños es eso, Ok. que mencionan tener hambre porque no desayunan nada en casa. Y en Entonces, esa su primer alimento interdistancia no es- les dan, o no los dejan comer como un lunch. Es que sí, los que llegan temprano, pero pues obviamente lo deben de traer desde casa, Ajá, pero hay sí. papás que aunque les Ni digas les mandan. no les mandan nada. Ay, no, es que manchado. O no a veces desayunan dicen, es y que no dicen- quieren O desayunar. dicen, es que no les da hambre. es muy temprano, a las 7 de la mañana que desayunen. Y a las 10:30 está súper bien, es la hora que desayunan en casa, ¿no? Pero yo creo que también es eso, eso, ajá, trabajo de casa. mínimo una manzanita, un Pero cereal, fíjate algo. que a veces los niños sí no quieren. A mí me tocó Sí. con María José, o sea que de verdad, no me acuerdo si fue María José o Fernanda, pero una de las dos no quería, o sea, hubo un tiempo donde de verdad no quería probar ni agua, ni leche, ni un trago de Nada. nada, ¿no? Y entonces obviamente, o sea, en ese momento no se le antojaba, sobre todo ahora que entraron a este ciclo, que entran mucho más temprano, sí fue como un cambio de horario para ellas. Entonces decían, no, es que no. Y le decía, por un vasito de leche, algo. No, o sea, y tampoco creo que los puedas obligar. No, Pero entonces llegan a la escuela ya que y entonces ya quieren comer. Pero el problema es que no me acuerdo cuál de las dos fue y le dijo a las mises, es que mi mamá no me da de desayunar. Y yo así de... ¿Sabes lo que yo aplico? Sí, Por ejemplo, papá. si tú dejas a tu hijo 10, 15, 20 minutos antes, yo aplico de que llevas una manzana extra. O Ok. desde la camioneta o desde el auto le digo, traigo aquí una manzana, ¿quieres? Para antes de entrar y así. Y para que mínimo coma un pedazo de manzana, una mordida de algo. Porque si no, sí les pega mucho o incluso y te interrumpen un buen la clase de que ya tengo No te hambre. deja. Ya es hora de comer, ya es hora de lunch, ya me voy a lavar las manos. Sí, pues ya no Hay se niños que concentran. sacan así, sí, ¿El lunch? más el lunch. Sí, Sí, lo pues, sacan y dicen, no, pues es que valiendo. ya quiero comer. ¿Y qué hacen? Ni modo que le digas... No, pues no lo podemos hacer, lo tenemos que guardar o le dices, dale una mordidita y guárdalo en lo que termina la clase y ya podemos desayunar todos juntos, ¿no? Porque si hay niños que sí. Sí, es que al final son disciplinas, ¿no? Ujú. Entonces, pues, si Exacto. desde casa no trae esa Y si lo dejas disciplina, a él al rato, sí, claro, más lo van a porque, hacer. o sea, y luego imagínate en pandemia, ¿no? Pues sí estabas acostumbrado, bueno, están en la casa, entonces le doy, no, pero tienen un horario, porque también al final pues tenían que seguir un horario en clases y había un break para que ellos tomaran sus alimentos, entonces, pues sí, o sea, ya les cambias completamente el hábito, porque aparte están en casa y ellos se sienten más como en confianza, porque a lo mejor pueden estar Sí. tomando clases en el pantalón de la pijama, pero con el suéter de la escuela, o a lo mejor en pants, ¿no? Y no quieren y les da flojerita, o hoy es un día de frío y no se querían meter, o sea, fue un tema complicado, pero sí, o sea, si uno hace esa disciplina con ellos, entonces yo, por ejemplo, en ese sentido, con este niño, que es el hijo de mi amiga, trataba de desayunar con él, de esperarme a la hora que él desayunara para que desayunáramos juntos y era así como de que, bueno, pues hacerlo un poquito como lo hacen en la escuela, ¿no? Y en ese momento yo ya me calentaba, ya desayunaba con él, le servía Más y el nos lonchecito sentábamos para los dos a desayunar. Entonces ya compartíamos y decía, bueno, pues ya. Entonces él ya sabía que en ese momento, yo desde antes, 5 o 10 minutos antes, ya estaba calentando, ya estaba preparando para ponerle el desayuno listo. Eso es que mencionaste de las rutinas, es bien importante con los niños. Mantener una rutina los hace que, Están más estables. que estén más estables. Rutinas para despertar, rutinas para la comida, rutinas para dormir. Hace que ellos
tengan, lleven Sí, ese sepan qué va a control pasar, y ¿no? sepan qué es lo que sigue. Si ya me levanté, ahora qué sigue. Lavarse los dientes, cambiarse la ropa, lo que sea, bañarse. Entonces eso de mantener rutinas con los niños es algo muy, muy importante que nos ayuda demasiado. Ujú. Sí, claro, sí, claro. A mí porque- me cuesta mucho trabajo. Digo, ahora ya, para la edad que tienen entre semana, creo que además es casi imperativo, ¿no? Porque si no se duermen temprano, pues despiertan de malas. Entonces, sí, además de que el tiempo que tú obtienes cuando los duermes a las 8:30 de la noche, no manches, es el mejor del mundo. Ujú. Pero el que se duerman temprano y que se despierten a cierta hora, pues es casi imperativo, o sea, no hay más, ¿no? El desayuno, pues me cuesta trabajo, pero ni modo, o sea, entonces lo que me da coraje es que dice María José, es que no digas eso, porque no es que, ni siquiera es verdad, ¿sabes? O sea, yo sé que no desayunas, pero no desayunas porque no quieres, porque yo te ofrezco sándwich, te ofrezco cereal, te ofrezco huevo, te ofrezco muchas cosas y no quieres nada. Entonces, no le digas a la Miss que yo no te doy a desayunar. Sea honesta y dile a la Miss, no, mi mamá me ofreció 5 cosas y no quise ninguna. Y entonces decía, ay mamá, o sea, no. Sí, es que de repente para ellos es Pero como ellos- más fácil, ¿no? Ajá, y no quieren explicar el contexto de las cosas. O sea, no quiso hacerme ver mal con la maestra. No, Solo se le hizo fácil decir, pues no, Decir tengo hambre y no me dieron de desayunar y ya, ¿no? O sea, no va a explicar por qué. todo. Pero bueno, mi punto es, sí me cuesta mucho trabajo, pero sí veo cuando ellas, porque obviamente, déjame decirte que en vacaciones se rompe todo lo que hay. Y eso es bien importante, no Cuesta. romper la No, rutina. sí, no se De puede. hecho, es algo que yo aprendí de la guardería. Ajá. En la guardería es así de no rompan la rutina de los horarios de Vacaciones. comida, de los horarios de sueño, o sea, ni los fines de semana. No. Si el fin de semana te puedes exceder máximo 1 hora, hora y media. En sueño, en En la sueño, noche. por ejemplo. Ajá, porque si no, el lunes o cuando el regreso de vacaciones va a ser imposible levantarlos, imposible que despierten, imposible Imposible que hagan. dormirlos el Sí. domingo, ¿no? No, Entonces la te verdad es que puedes sí. así retrasar o adelantar o 1 hora, máximo 2 horas en vacaciones, pero mantenerte. Si entre semana los levantas a las 8, no sé, a las 7 para la escuela, O sea, a las 8. haz lo Los posible levantas. que el fin de semana sea más tardar a las 8, 8:30 para que esa rutina no se rompa. Hoy sí es bien difícil. Es complicado, No, y más cuando los papás trabajan de noche. Sí. Es complicado, pero bueno, yo te puedo decir que nosotros así lo hemos mantenido. Y sí, nos despiertan el domingo a las 7:30, pero es mucho mejor. Porque así ya no batallas ningún día Eso es así cuando en la semana. me siento como la niña del lunes así de, no me des esos consejos. Claro, digo, la verdad yo sé y tienes toda la razón, o sea, hay un porqué de las cosas, pero la verdad es que sí es bien difícil. Digo, a mí me tocó cuando mis hijos estaban pequeños, o sea, para mí también eran vacaciones y vacaciones, ¿sabes? O sea, despiértense y a mis hijos, igual que yo, aman dormir, entonces se levantaban a la hora, digo, no se excedían, ¿no? O sea, por muy tarde, 11 de la mañana, y ya nos levantábamos todos y era ver qué desayunar y todo, ¿no? Pero sí, eran vacaciones, o sea, y sí, al final del día, te digo, tienes toda la razón, porque regresando de vacaciones era, ay, no, es que 5 muy minutos, costoso. es que claro, les cuesta trabajo y los primeros días van así como de malitas, porque no quieren levantarse, quieren seguir durmiendo, sobre todo si son este tipo de vacaciones decembrinas, que es cuando más frío hace y más ganas te dan de quedarte en tu cama, ¿no? Entonces tienes toda la razón, pero la verdad es que yo en lo personal no lo aplico. Yo, bueno, cuando trabajaba, pues era así de a mis hijas levántalas a las 6:30 de la mañana, porque tú entras a trabajar a las 7:30, tienes que ir a dejar una a la guardería y la otra llevártela ya lista para la escuela. Ahorita ellas se empiezan a levantar un poquito más tarde, tampoco es que se levanten exageradamente tarde, pero han sentido lo rico de no tener que padecer lo de la mamá maestra, Sí, que las tiene que levantar mucho antes, ¿no? Sí. Y ya reacomodamos horarios, aquí ya. Pero siguen teniendo sus rutinas. Sí. Es como decías, hubo un lapso de 1 o 2 horas máximo Ujú. que no afectó tanto. Sí. Al contrario, les benefició a ellas en Sí, ese sueñito de la mañana, ¿no? O sea, De porque que sí ya era no muy hay que manchada. despertarlas. Y me pasó la semana pues pasada que como yo era maestra, pues nunca podía faltar. Claro. Nunca. Al menos que sí estuviera muy, muy enferma, no faltaba.
y si alguna de mis hijas estaba enferma, me la llevaba a la escuela y ahí alguien de administrativos, otra maestra que estuviera libre, la cuidaba. Entonces, la semana pasada que hizo frío el miércoles, le dije a mi hija, ¿no vas a la escuela hoy? Y primero me dijo, no, pues nos quedamos en casa. Y después dijo, no, sí voy a la escuela. O sea, que hasta esa parte a ella le costó de... no está acostumbrada a faltar nunca a la escuela. Es que qué importante lo que dices, porque es algo que nosotros como papás tampoco vemos de ustedes ni valoramos. Yo sé que todos tenemos diferentes trabajos y en la mayoría pues no se debe de faltar, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, como maestra, o sea, y pensando justo en el tema, como maestra y como mamá, o sea, tú tienes que cumplir tu rol de maestra, oye, pero tus hijos existen y tus hijos se enferman y se enferman igual que todos, ¿no? O sea, y de todos modos tienes que ir y tienes que ver la manera de dónde los dejas o si te los llevas o ver qué haces. Porque al final es una gran responsabilidad, que al final ahorita es lo que estamos viendo con su niña, o sea, su hija ya adoptó, o sea, como esponjita, ya absorbió esa parte de su mamá, entonces yo no puedo faltar, o sea, mi mamá nunca faltaba y no había manera de que mi mamá faltara, y yo a una enferma la acompañaba a la escuela, o sea, como porque hace frío me voy a quedar, no, tengo que ir a la escuela, sí. No. Y así le dijimos, le dije, oye, está haciendo mucho frío, te quedas en la casa, Lucy se va a quedar, yo me voy a quedar con ella. Y primero me dijo que sí, y ya después dijo, no, sí voy a la escuela, ponme mallas abajo del pants y ya no sufrí. Y se fue a la escuela. Y hacía un chorro de frío. Qué bueno. Yo siempre les digo cuando hacen cosas, ¿por qué agarran todo lo malo de uno? Deben de agarrar lo bueno, o sea, ese tipo de cosas que sí valen la pena, pero al final es como ese dicho, ¿no? A mí me gusta mucho y últimamente creo que lo tengo muy presente, donde dice, no aprenden de lo que les dicen, aprendan del ejemplo. O Claro, sea, y cada vez en su edad lo noto más, o sea, no importa que tú les digas todo el tiempo, fumar es malo, tomar es malo, si te van a hacerlo todos los fines de semana y de todos nos van a crecer con la idea de, pues ellos lo hacían y se divertían y todo estaba bien. Entonces, más bien al final es el ejemplo que des, ¿no? Sí, la verdad es que es muy cierto, muy cierto. Sí. Digo, yo lo veía con mi hijo el grande, que ya terminó la preparatoria y la verdad es que él también a veces estaba malo, a menos que de plano se sintiera muy mal, pero no le gustaba faltar a la escuela. O sea, y yo también a veces le decía, papi, pero es que te desvelaste haciendo un trabajo o algo así, sobre todo en la prepa. No, ma, yo tengo que ir, o sea, y en cualquier nivel, o sea, a él no le gustaba tampoco faltar, o sea, era muy raro de que, sí, nos quedamos y todo el día estamos viendo la tele y no, o sea, tengo que ir a la escuela, ¿no? Porque también veía esa parte de que su papá, pues, no faltaba a trabajar, ahora me ve a mí que realmente, si me siento muy mal de plano, no voy a trabajar, pero yo tengo que ir a trabajar aunque tenga a veces flojera, aunque a veces, ay, te sientas medio mal, pero dices, voy, todo lo posible. Sí, claro, yo tengo que, porque también yo crecí con eso, ¿no? O sea, mi papá no nos permitía faltar y yo me siento mal del estómago y mi papá era así como de que, y yo me he ido con fiebre al trabajo, entonces pues, te tienes que ir, y eso pues sí lo vas absorbiendo, ¿no? Entonces, pues sí, mi hijo el grande se le quedó muy clavado y también yo no falto, ¿no? Entonces, pues sí es algo que va, digo, aparte de que a veces también las cosas malas también las copias. Son las primeras. Pero de lo bueno y del tema que estamos hablando, sí, sí, la verdad es que sí, y siempre fue muy responsable para la escuela. Y esto es muy bueno. Con el ejemplo. Sí, la verdad es que sí. Oye, y bueno, regresando al tema de todo esto, me interesa mucho el tema de los accidentes. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un niño tiene un accidente ahí? O sea, creo que en todo este tiempo que llevo con mis 3 hijos, solamente a Pablo se cayó una vez en el kinder, y justo en el kinder. Se colgó como de un mueble y se fue de boca y como tenía las manos así no las logró meter y se encajó los dientes aquí, se abrió, literal, o sea, se abrió. ¿A qué te refieres con qué pasa? O sea, porque, por ejemplo, ¿qué protocolos tiene la escuela? Y si, o sea, no sé. Además, debe haber ciertos casos, ¿no? O sea, al final, como papá, pues siempre decir, bueno, ¿y qué estaba haciendo la maestra? Sí. O en qué circunstancias se cayó el niño, ¿no? ¿Quién lo estaba viendo? ¿Quién lo estaba cuidando? Si fue en el recreo, si fue en el salón, porque el niño estaba corriendo. O sea, si todo eso le de cuestionar, ¿no? Porque también pasa. Ajá, luego los muerden, les hacen cosas. Las escuelas privadas, o la mayoría, tienen un área de enfermería. Entonces,
Entonces, cuando pasa algo mínimo, pues recurrimos a la enfermera, Como un la rasponcito. revisa, ajá. O sea, Y así, ¿no? Y ya cuando estas también cuentan con un seguro de gastos médicos por accidentes ok. dentro de la escuela o en el transcurso de casa-escuela, escuela-casa. Ok. Solamente es contra accidentes, no es un seguro médico de gastos médicos, Ujú. que si te pasa algo fuera o así, Amplio. ajá, solamente es contra accidentes. Entonces pueden hacer uso de él siempre y cuando sea en estos, Por parte de la ajá. escuela. Ajá. Y te digo, en sus mejores casos, pues hay enfermería en la escuela. Si no, pues se le llama al papá para que vaya por él, para que lo lleven o autorice llevarlo a un centro médico. ¿Te ha tocado a muchos? No, así como que grave que tenga que llegar se abra. Ajá, no. Que No se me ha abran y que tocado. tengan que coser. Sí, que sea requerida O sea, alguna ya tienes que, o sea, hospitalización. coserlo ya es tener No, que urgencias. transportarlo a un hospital. No me ha tocado. Sí, que el raspón, de que se cayó, se raspó las rodillas, que sí se raspan feo y así, Ujú. pero así como que se han abierto hasta donde yo me acuerde, no. No. Una vez me tocó que una niña se pegó en el ojo con una silla, se le puso así morado y eso fue una reacción muy rápida del golpe. O sea, Pero- cuando se pegó se le puso así Sí, morado y muy, todo. muy morado. Y así, entonces el papá sí quería pase médico, sí se lo dieron y todo, pero fue como muy superficial, ¿no? O sea, no Ok. tenía, A lo mejor quería que revisaran si no tuviera Sí. sangre por dentro o algo ajá, así. algo así, no. Sí tardó en desinflamarse y eso. Y es que es bien difícil con los niños, por más que le dices no hagas, no te subas, no hagas esto, no hagas el otro, o sea, lo van a hacer. Lo van a hacer en cualquier momento, si ya te diste la vuelta ya lo hizo, Claro. así. Entonces, no puedes minimizar los accidentes, pero no puedes evitarlos. Claro. Y bueno, mi pregunta fue porque ves que ahora estuvo muy sonado aquí en Querétaro. Cuando recién iniciaron las clases este ciclo, Sí, recién. se murió una niña Sí. en el kinder. Los accidentes van a pasar, ya sea en la escuela, en la casa, en donde sea, van a pasar en cualquier momento. No, claro, o sea, me queda muy claro, pero si imagínate, ahí dices, o sea, bueno, digo, no, ni siquiera creo que sea la historia completa, Es porque que hay ni muchas siquiera versiones, fue- ¿no? Ajá, No hay fue en muchas el salón, versiones, fue mira. en los juegos. Si hubiera sido en el recreo, por ejemplo, seguramente pudo no haber llegado tanto, ¿sabes? O sea, a lo mejor sí sufrió una caída, un golpe la pequeña, de la Ujú. que creo que estamos hablando. Ujú. Entonces, pero si hubiera estado, que seguramente las maestras siempre estamos ahí, en un Viendo. rincón parado, viendo a todos. Entonces, si hubiera sido en el recreo, da por hecho que la maestra hubiera ido y la hubiera recogido. Es que fue en el recreo. No, No fue en el No, recreo. no fue en el o sea, recreo. recién Pero acababan estaba de- en los juegos. No, sí, pero es que la niña creo que pidió autorización o se salió al baño o permiso algo para ir así. al baño y entonces en Se ese le hizo lapso fácil, fue. se Entonces, subió a los juegos. Durante Pero- ese tiempo Pero espérame, había un niño ahí. que salió al baño y la vio. Ah, ok. Entonces, lo que hablábamos, Ok. si las maestras tuvieran asistente de tiempo completo, La o sea, asistente podría... la asistente le hubiera echado un ojo y se hubiera percatado que la niña estaba ahí en los juegos, o que no fue al baño ni siquiera, o que ya se había caído y hubiera corrido, porque, o sea, tuvieron que pasar mucho tiempo, muchos minutos para que la niña, O sea, al final la Se negligencia fue que no había quien la... pues sí, que no tenemos, La observara. que los maestros no tienen un asistente, o se salen al baño a cuidarlos, o se quedan cuidando todos los Sí, o demás. sales a cuidar uno o te O quedas te quedas cuidando a cuidando 20, ¿no? Ujú, exacto. Claro. No tenemos Híjole. una ayuda, un apoyo que nos esté vigilando a los que no están a nuestro alcance. Creo que esa parte sigo creyendo que es bien importante. O No, sea, yo creo que también tiene que ver mucho la infraestructura de la escuela, ¿no? Yo me acuerdo de un kinder donde estaban mis sobrinos
que sí, o sea, era aquí los salones y aquí casi enfrentito los bañitos, ¿no? O muchos tenían el bañito así como que atrás del salón, salían por otra puertita y ahí estaba y las maestras pues le echaban un ojito. Sí, no es como que tiene que recorrer media escuela. Exacto, yo creo que también eso tiene que ver, ¿no? En esta escuela pues sí creo que sí había que... O sea, vamos a partir de que es una escuela pública. No, esa claro, es la realidad. Que digo, yo creo que no tiene nada que ver porque pudo haber sido en una escuela privada. No, sí, porque si estamos hablando que en la escuela privada no tienen asistentes, en la escuela pública menos. No. Y como dices, la infraestructura hay públicas diferente. que sí tienen asistentes, pero son muy pocas, pero Claro. sí las hay. Ya casi como dices, no están los bañitos cerquitas, así tienes que dar más Sí, vuelta. o sea, yo creo que son muchas cosas, o sea, no puedes condenar porque sea una escuela pública o una privada. No, o sea, pero, pudo haber pasado también pero en la yo creo que privada. sí, claro, pero yo creo que son muchas cosas, o sea, a lo mejor sí el baño sí estaba muy lejos y obviamente la niña se distrajo, se le hizo fácil irse a los juegos, obviamente, pues sí, afortunadamente hubo alguien que la vio, ya fue demasiado tarde, pero sí la vieron, o sea, si a lo mejor no la ven, a lo mejor la maestra ni cuenta se da porque no conocía bien a los alumnos, yo no sé. Ay, no sé. Y a lo mejor se pudieron haber dado cuenta hasta en la tarde. Pero ¿sabes qué? Fue al inicio de clases. Al inicio de clases, administrativos, coordinación, directores, todos deben estar muy atentos a todo. O sea, alguien tuvo que haber estado sí, claro, o vigilando. O sea, en el inicio de clases todos deben estar monitoreando todo, claro, porque no los conoces a los niños, no sabes cómo son, a qué juegan, claro, cómo se llevan, cómo se comportan. Entonces, sí hubo ahí parte yo creo de que muchos errores, ¿no? Muchos errores, sí, exacto. para que llegara a suceder lo que sucedió. Lamentable, muy porque tuvo lamentable. que pasar un cierto tiempo, o sea, que nadie haya salido en ese tiempo. Exacto. O sea, pon tú que la maestra no, o esa maestra no, pero alguien más de la escuela, sí. o sea, un administrativo, el personal que ayuda a la limpieza del kit, no sé quién fuera, pero nadie se dio cuenta hasta que el niñito se dio cuenta, digo, no sé tampoco cómo estuvo, pero sí creo que el niño fue el que se dio cuenta y avisó que estaba la niña colgada Yo o juro estaba que la hacían en el lastimada. recreo. No fue en el recreo. O sea, de hecho, creo que la acababan primera de información entrar, creo que sí habían dicho que en el recreo. Sí, ya porque después dices que los juegos, ¿no? Entonces dices, Ajá. pero ¿cómo? O sea, si ahí tenía que haber alguien a fuerza, o sea, tenía no, que sí, estar claro. alguien, sí, no. Ay, qué pero difícil. digo, de que pasa, pero pues sí, volvemos a lo mismo de la vez pasada, ¿no? O sea, creo que ninguna escuela está preparada para ese tipo de cosas o a veces para recibir niños especiales, o sea, Sí, claro. no tienen la capacidad de hacerlo. Necesitan mucho más reforzar esa parte. Claro. Poner asistentes, poner vigilantes a alguien o las coordinadoras o la directora, estar dando vueltas que los niños no estén afuera, pero sí necesitan mucho apoyo todas las escuelas en esa parte. Sí, claro. Fíjate, y digo, no, o sea, no te imaginas algo así. A mí, digo, cuando me dijeron lo de Sí. Pablo, recuerdo que me llamaron por teléfono como bien frescas y yo regresé a dormir, lo que ni se me da. Y me acuerdo que me llaman por teléfono como a las 9, entraba a las 9, ponle que me hayan llamado como 9:40. Y de repente me dicen, oiga, es que Pablo se abrió la boca, que no sé qué, no sé si quiera venir a recogerlo, y le dije, y yo dentro de mí, pues muchas veces pues, te abres aquí el labicito y todo, y dije, Un poquito. como que, pues, ¿para qué me hablan para esto, no? Me dijo, pues es que para saber si viene por él o lo podemos llevar al hospital. Y dije, ¿qué? Y le dije, no, a ver, espérame, pues voy para allá, ¿no? Pero todavía me levanté, ¿sabes? O sea, como con toda la pereza así de, putas, ¿a quién sea qué le pasó? Le dije, Sergio, ahorita vengo. Le dije, voy a ver que algo le pasó al niño. Pero iba yo con esa idea porque me lo dijeron así como muy campante. Entonces, digo, tuvieron suerte que yo todavía, o sea, me levanté en ese momento, la escuela me quedaba muy cerca y llego a la escuela y veo a Paulo sentado así, amarillo, temblando, con la boca toda floreada aquí abajo. Yo no sé. No, en casos así se debe actuar súper rápido, o sea, no, sí avisarte, pero decirte, te veo En el hospital. No me lo dijeron, me acuerdo tan claro porque yo estaba y fue así de, es que queremos saber, así esas te hablan así, ¿no? Hola mami, buenos días, es que Pablo, De hecho, o sea, y más como escuela privada, debe haber formatos en donde tú autorices, en caso de algún accidente,
Ahora ya los canalizando firmo, lo directamente. recuerdo, pero en ese entonces como que no me lo dieron a firmar. Y es una escuela O sea, reconocida. esa donde iba Pablo. llevarlo directamente, no esperar a que el papá llegue. ¿Qué tal si vive, no sé? Sí, en lo que media está hora, trabajando, una hora? en lo que llega, ¿no? Entonces sí debe haber como que así Protocolos. autorizo de que si llega a haber algún accidente, nos vemos en el hospital, no hay más. Yo Sí, también claro. creo, la verdad digo, al final, o sea, me calmé y empiezas a ver toda la situación, ¿no? O sea, porque dije, puta, yo me acuerdo que llegué y vi a Pablo muy espantado. Claro. O sea, estaba amarillo, pero o sea, más a lo mejor lo que le dolía, estaba muy espantado. Porque me dijeron que se vio al espejo. O sea, que se vio. No, pues. Ajá. ahí Y entonces fue. estaba amarillo y espantadísimo, ¿no? Entonces, empiezas a analizar todo el contexto. Obviamente me puse muy loca, porque realmente yo creo que para como yo vi, o sea, o como estuvo el accidente, al final le pusieron creo que 4 puntos aquí abajo, o sea, lo tuvieron que coser. Yo creo que se lo tenía que haber llevado. Y avisarme, oye, pasó esto, como dices, Estamos tenemos claro. aquí, entonces yo hubiera llegado en Seguir el madres. protocolo que ahora. Después ya dices, bueno, lo vi tan espantado que obviamente al final yo llegué en 3 minutos a la escuela en lo que me hablaron y pues ya él como que tuvo ese confort de verme y estar conmigo y de ahí obviamente, o sea, pero fíjate todo lo que pasó, o sea, obviamente yo llego, lo veo, me pongo muy loca, me peleo con todo el mundo porque por la forma en la que me avisan. Sí. Y entonces yo le llamo por teléfono a Sergio y le dije, oye, es que no, es que se abrió el labio. Le dije, está abierto de la boca de abajo. O sea, le dije, hay que llevarlo al hospital a coser. Y entonces Sergio obviamente pues no es como que me dijo, bueno, lo llevas y ya después platicamos, ¿no? No, o sea, me dijo, obviamente quiero ir. Y entonces las maestras no tenían cómo moverse. Y entonces yo tuve que subir a las maestras a mi coche, pasar por Sergio al departamento en lo que se cambiaba. Y de ahí irnos todos al hospital. Entonces todo eso sí fue así como de... No, eso sí, para la escuela que era, lo que cobraba, o sea, yo al final terminé peleadísimos con ellos. Fíjate, ese también es otro punto. La escuela debe estar preparada. Por ejemplo, esta escuela tiene designada a la persona. Servicios escolares es la que se encarga de, si ocurre un accidente, su carro, o sea, designa a la persona con auto, tú eres la encargada de si pasa un accidente, tú tienes que estar y llevarlo. Si ella no está, la siguiente. Pero ya tienen. Pero ya tienen. No de, a ver, ¿puedes llevarnos? O ¿quién trae su carro? No. Sí. Ya están designadas. Tú. Si no está ella, sigues tú. Y si no está ella, sigues tú. Y Ya. así. Sí, claro, tienes que estar preparado. Digo, ojalá que nunca pase. Y siempre estás con esa idea. Pero si pasa, no Ajá. puedes estar esperando Sí. eso. O Luego sea, que le te das al tardaste. taxi, ¿puedes venir En por lo, mí? en lo que todo pasó, tardaron Sí. como 15, 20 minutos en llevar a Paula al hospital. Y tú que todavía pasamos por Sergio. O sea, las es lo maestras. que te digo, como 15, 20 minutos. En lo que llegaste, lo viste y shalala. Y las maestras, y fueron por tu marido y todo. O sea, Exacto. cuando la atención debió de haber sido Inmediata. inmediata. Y a lo mejor ni siquiera era necesaria tantas puntadas, porque a lo mejor le habían puesto. No lo sé, no soy médico, ¿no? Pero no lo sé, o sea, creo que sí en ese tipo de urgencias. Y los niños no se ve al esperan. espejo, ¿no? Sí, Y no. no esperan, o sea, son accidentes y no puedes estar esperando. Ya sé. Bueno, Pero bueno, memorias fatales de esa escuela. ya. Te hubiera dado un paro cardíaco si hubieras estado ahí. Pero bueno. Pues bueno, ya no tenemos más tiempo y ya saben que nos vamos a extender muchísimo. Muchas gracias otra vez por aceptar esta Gracias, parte gracias. con nosotros. No nos podíamos Gracias quedar a sin ustedes. preguntar todo esto. No, pues ya saben, si tienen más dudas, pues pónganos en comentarios. De igual manera se las haremos llegar a Ana. Trataremos de responder pues todo, ¿no? Obviamente con ayuda de ella. Y pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Espero que les haya gustado, que haya resuelto sus dudas. Igual a lo mejor sí se nos quedaron por ahí algunas otras preguntitas al aire, pero bueno, ya iremos tocando Sí, nuevamente. ya mandaremos memes por ahí. No es cierto. Muchas gracias por escucharnos, Muchas denos gracias, like Ana. y gracias. No, Ana. gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Perfecto. Gracias. Bueno, bye. Chao, chao.